Bueno, pues esta es la actividad que voy a desarrollar. Es una actividad para implicar al alumnado en los contenidos y entonces yo empiezo pues repartiendo, pues presentándome, soy Alberto y voy a hacer con ustedes una dinámica y pues sería interesante pues que siguieran todas mis indicaciones para hacerla lo más amena posible y trabajando lo que tenemos que trabajar. Entonces les doy la foto con las leyendas como la que te he mandado en la foto, que en principio son imágenes que no tienen que ver una con la otra, pero sí que tienen contenido común. Entonces, bueno, una vez ya se las he repartido, eh, les digo que, bueno, pues el sentido de todo esto es un poco decir matemáticas para qué os quiero. Y claro, cuando uno eso se lo dice a cualquier alumno de secundaria, pues lo primero que piensa es en un poco pues en esto, ¿no? En sufrimiento, en dolor, pero nada más lejos de la realidad. O sea, las matemáticas pueden hacerse muchas cosas con ellas y lo más lúdico que podemos hacer es jugar con ellas. Y hoy pues yo les propongo pues un juego pues que si quieren pues tiene unas reglas muy sencillas y la primera de ellas es que no pueden hablar a no ser que yo les toque el hombro o hasta que se indique a todos que se pueden hablar. Esa es la primera regla, muy básica, muy sencilla. Y luego hay otra segunda, y es que se tendrían que ordenar en círculo de forma que las imágenes formen una secuencia lógica. Es hacer hincapié en las imágenes, ¿no? Entonces cada uno tiene una imagen, si sobran imágenes no pasa nada, son 29 imágenes, no sé si voy a tener 29 personas, pero las que sobren las pongo al centro y les doy la posibilidad a cada uno de los asistentes de que si encuentran la imagen que está antes o después, pues pueden coger un máximo de una imagen del sitio común, ¿no? Entonces, como mucho, cada persona tendría dos imágenes. Insisto, no pueden hablar, tienen que ir mirando las imágenes entre ellos hasta intentar sacar una secuencia lógica y luego pues buscar quién iría antes o después que él. Y la tercera, pues es que tienen 8 minutos que empiezan en ese momento. Y ahora pues yo les pongo un cronómetro, un reloj de 8 minutos, que bueno, evidentemente yo voy a avanzar hasta que llegue a cero el contador. Entonces ahí llegamos a cero, suena la campanita y bueno, pues yo les doy el alto del tiempo. Entonces yo en esos 8 minutos estaré tratando de ayudarles en la manera de lo posible, preguntándoles, poniéndoles las manos en el hombro, a ver si se han dado cuenta de cuál es la secuencia que tienen que seguir, cuál es el orden lógico. El orden lógico que siguen las imágenes, pues no es otra que unas imágenes que se ven cada vez más lejos y entonces hay como una imagen dentro de otra. Es una secuencia bastante curiosa que la pude experimentar cuando estaba haciendo los campamentos allí en Venezuela y es una de las actividades que se llaman rompehielos. Es como cuando tú trabajas por primera vez con personas, hay unas actividades que sirven para dinamizar, para que no estén tan inhibidas y bueno, puedan trabajar como grupo. Pues este es un ejemplo de ello. Entonces, una vez que ya están bien ordenados todos, pues lo primero que hago es ir leyendo. Entonces las imágenes tienen una leyenda y esas leyendas pues empiezan, la primera de la secuencia pone primer día de clase, la segunda pone nos presentamos, entonces es lo que se supone que vamos a hacer en las clases. Luego, contextualizado esto a las matemáticas de cuarto de la ESO, pues yo les pediré que vayan leyendo hasta que encuentren una leyenda con fondo negro. Como has visto en la foto, hay leyendas con fondo blanco y leyendas con fondo negro. Los fondos negros empiezan un tema y es lo que vas a ver en las diapositivas, ¿cierto? O sea, el primer fondo negro se llama los números reales, la representación, la recta numérica, potencia y radicales. Esos son los contenidos, pero claro, es lo típico. ¿Para qué sirven las matemáticas? Pues yo te doy ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo los números reales, parte de los números reales son las fracciones que nos sirven pues para repartir una pizza o para saber cuánta pizza se ha comido cada uno. Las potencias, pues existe el crecimiento de las potencias, las raíces también sirven para tratar procesos, por ejemplo entre bacterias, se rigen con raíces cuadradas o raíces cúbicas. Y luego pues el hecho de compartir las redes sociales son un crecimiento exponencial que forman parte pues de esta parte. Luego también se ven porcentajes, interés simple y compuesto, que aunque la mayor parte de los contenidos se basa en los criterios económicos, ¿no? El ahorro o los impuestos, pues también podemos usar los porcentajes para interpretar los datos de una encuesta, no necesariamente cuestión económica.
Luego podríamos ver el lenguaje algebraico, polinomios, fracciones algebraicas, sistemas de ecuaciones. Claro, esto ya es una parte más difícil de decir a un alumno. ¿Para qué te va a servir esto? Pues sí, sirve porque, por ejemplo, la seguridad en las compras, en la tarjeta, se rige con números primos. Es decir, cuando uno pone una clave, una contraseña en una cuenta de seguridad, ya sea del correo, y con esto viene también lo del ordenador, ¿no? El correo o la tarjeta de banco, esas compras que podemos hacer por internet, pues se rigen mediante números primos que salen a partir de polinomios, al igual que también se puede gestionar rutas de vehículos, logística, y por eso pongo los coches, el coche y el autobús. Luego también se ve la resolución de ecuaciones, que es uno de los temas estrella, ya que las ecuaciones nos permiten predecir cosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un menú para 900 personas, pues ¿cuánto necesitaré? Pues normalmente lo puedo plantear con una ecuación y fácilmente me dará qué cantidad es lo que voy a hacer. O los típicos problemas de desplazamiento, cuándo llegaré, cuánto tardaré, o simplemente la posición geográfica que te da un GPS, como por ejemplo el GPS de tu móvil, pues lo hace a partir de cálculos de resolución de ecuaciones. Entonces es una herramienta muy fuerte que es bueno conocer, y se verán diferentes tipos. El mundo de la trigonometría es el mundo que trabaja los ángulos. Luego los triángulos rectángulos salen como aplicación directa de la trigonometría, y eso nos va a permitir pues muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de la trigonometría está dentro de todo lo que tiene que ver con ondas, tanto las radios como internet en el móvil. Todos esos procesos llevan funciones senoidales o cosenoidales, que son funciones trigonométricas, y por tanto están relacionadas con los ángulos. También problemas de navegación, rutas aéreas, eso los pilotos pueden navegar por las rutas más cortas utilizando la trigonometría. Y ya luego pues calcular distancias sin necesidad de subirse a la Torre Eiffel. Podríamos medir la altura de la Torre Eiffel simplemente estando en el suelo y tomando 2 mediciones en el suelo, que es mucho más fácil que trazar un cable hasta el pico de la torre. También se verá el tema de vectores, y bueno, se usan vectores para construir las rectas, las ecuaciones de la recta. Entonces, ¿para qué se usan vectores? Pues magnitudes vectoriales en muchos procesos físicos, donde la aplicación de algún tipo de magnitud, como puede ser una fuerza, un desplazamiento, una velocidad, una aceleración, eso te permite pues predecir movimientos y hacer los cálculos pertinentes. Luego, en el tema de la meteorología, pues también son muy importantes. Todos los modelos meteorológicos se basan en el viento, y el viento me crea un campo de velocidades, y esas velocidades son vectores. De hecho, en los mapas del tiempo muchas veces aparece el mapa de la zona donde está dando el tiempo y aparecen muchas flechas. Todo eso son vectores, o sea que se usan en el mundo real. Y también, por ejemplo, la dinámica de muchas poblaciones de seres vivos, no solo de la humana, sino también de algunos tipos de ratas, sobre todo en el estudio de las enfermedades por transmisión por otros animales, moscas, ratas y otro tipo de insectos. Y también algunos tipos de peces pues se estudian mediante vectores. Y luego pues en la recta se usa pues todo lo que tiene que ver con el diseño, la construcción, o sea que es muy importante, y parte de la ciencia pues se basa en eso. También funciones. Las funciones es, digamos, el tema yo creo que más importante de este curso, donde tanto la interpretación de la gráfica como el estudio de las parábolas, que son un tipo muy importante de función por sus procesos físicos donde aparece. Luego también el crecimiento y los máximos y mínimos, que son conceptos que nos ayudan a entenderla y a sacar toda la información posible de ella. Pues aplicaciones infinitas. En primer lugar, por ejemplo, procesos industriales, procesos químicos, donde determinadas funciones me permiten hallar otros parámetros conociendo a solo algunos. También en el deporte observamos que las trayectorias de las pelotas constantemente son tiros parabólicos, y por tanto se pueden estudiar para poder hacer unas jugadas más precisas. Y también en la computación, quien sabe de funciones en matemáticas, que las controla bien, es capaz de crear muchísimos problemas y capaz de dominar el mundo prácticamente. Así que bueno, todo esto sirve para mostrarles un poquito el camino que vamos a recorrer para poder conquistar el mundo con las matemáticas. Así que nada, muchas gracias por la atención y gracias por dejarse torturar.